pequeña cervical. No sé, es pequeña. ¿Ese es el tamaño real? Tamaños y promedios son las 7 vértebras cervicales. Hoy trajimos, a diferencia de la última vez, la columna completa, como para explayarnos un poco más en el funcionamiento de esa A ver, columna. mostrar, allá que está el plano ahí, ¿cuáles son las partes? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Acá tenemos las 7 vértebras cervicales, empezando por la primera, que es conocida como atlas. Ajá. A partir de ahí tenemos segunda, tercera, cuarta, hasta la 7ª vértebra cervical. Transparente, acá se ven los discos intervertebrales. Ajá. En amarillo, primero, a ver si la podemos llegar a ver. Ahí No está. sé si por ahí. ¿Eso es lo amarillo de adentro? Lo amarillo de adentro es la médula espinal. Ajá. Entonces, en la sucesión de una vértebra sobre la otra, se forma un canal en el centro para que pase la médula espinal que conecta con el cerebro, el resto del sistema nervioso, y desde ahí se van desprendiendo todas las raíces nerviosas, también en amarillo, hacia el resto del cuerpo. ¿Y lo rojo qué es? Lo rojito que vemos acá son las arterias vertebrales que llevan sangre directamente a entrar al cráneo, al cerebro. Imagínense la importancia de que todo esto esté funcionando bien para que nuestro cuerpo reciba la información correcta por parte de nuestro cerebro y hacia el resto del cuerpo, y que nuestro cerebro reciba la sangre en forma correcta también. Bien. Esto es flexible porque es nuestra parte. Eso lo tenemos acá, en la nuca. Exactamente. Esta sería la ubicación. Acá se apoya el cráneo, directamente el occipital, y por debajo ya tenemos las dorsales, que es a donde se sujetan las costillas también. La columna vertebral tiene como funciones la movilidad, obviamente, como vos decías, Cristian. Necesitamos que sea un buen soporte también para que nuestras extremidades se puedan mover a partir de esa columna vertebral, pero principalmente su función es la de proteger el sistema nervioso, que es lo más importante que tenemos desde el cerebro y, como decía, recorriendo médula espinal y el resto de las raíces nerviosas que van saliendo en amarillito. Es tan gráfico, se está viendo la imagen ahí, es muy impresionante porque a uno le cuesta imaginarse eso dentro de uno. Exacto. ¿Y cuándo duele eso? Bien. Buena pregunta, Cristian. Como ¿Por todas qué? las que hago yo. Muy bien, exactamente. El dolor muchas veces es de las últimas manifestaciones que aparecen cuando alguna de estas piezas se mueven de lugar. ¿A qué voy? ¿Recordamos el concepto de subluxación vertebral primero? Subluxación vertebral era una pieza de mi columna que se movía de lugar y que me comprimía una de las raíces del sistema nervioso. Una de estas mangueritas amarillas se comprime. ¿Qué va a pasar ahí? Se altera el funcionamiento de mi sistema nervioso. En un 90%, estas alteraciones se perciben como alteraciones en el funcionamiento de mi organismo. ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, alteraciones en el funcionamiento digestivo, que no pueda descansar bien, que no tenga un buen sueño, un buen descanso, alteraciones en la función respiratoria. Muchas veces no estamos tan despiertos o tan conscientes y no percibimos esas alteraciones en el funcionamiento. ¿Cuándo empezamos a percibirlo? Cuando aparecen las alertas, cuando aparecen esos llamados del 10% del dolor. Esas manifestaciones que pueden ser hormigueos, cosquilleos, pinchazos, dificultad para moverme. Ese 10% de dolor es muchas veces quizás al que recién le prestamos atención. Y esa ya es como una alerta importantísima de mi sistema nervioso que me está avisando que algo no anda bien. Claro. ¿Cuándo puedo prestarle atención a mi organismo, a mi columna vertebral y a mi sistema nervioso? O en el 90% de funcionamiento, cuando tengo alguna de estas alteraciones y yo estoy suficientemente despierto y consciente para poder percibirla, o en el 10% restante, cuando ya aparece alguna manifestación del tipo dolorosa, por ejemplo, y que mi cuerpo ya me envió la señal a gritos, le digo yo a veces, por parte de mi columna vertebral. Lo ideal es que hacerse ver antes de que el cuerpo grite. Lo ideal es hacerse ver exactamente como método de cuidado de nuestra salud y no como una búsqueda de bajar después o aliviar después esos síntomas. Justamente hace unos días una paciente llegaba por primera vez a consulta y me decía, si yo hubiera sabido antes que tenía este problema, que tenía esta subluxación vertebral, hubiera empezado a trabajarlo antes. Y muchas veces pasa esto, que uno no sabe siquiera que está trayendo este problema consigo quizás durante años, y pasa que llega uno a consulta un día y dice, me agaché para agarrar una zapatilla y me quedé duro. No sé qué pasó, yo andaba bien, me movía y demás. Eso no sucedió en ese momento que me agaché para tomar las zapatillas, un ejemplo, sino que eso venía sucediendo durante un tiempo previo y ya viene un momento en el que mi sistema nervioso me dice, hasta acá, esto no está funcionando bien, y yo necesito ayuda.
Los dolores que se dan o las subluxaciones que se producen son por posición, por movimientos reiterados. En la mayoría de los casos, ¿por qué ocurren? Las subluxaciones vertebrales tienen diferentes orígenes, diferentes causas. Hemos hablado mucho, sí, de las subluxaciones, por ejemplo, de tipo físico, las causas de tipo físico que pueden ser desde malas posiciones, malos hábitos posturales, microtraumatismos repetidos, algún ejemplo de un mal movimiento que yo lo repita durante mucho tiempo, por ejemplo. Las causas químicas de subluxaciones vertebrales también pueden suceder, que van a ser el consumo de alcohol, tabaco, de medicamentos, la automedicación me refiero, o por ejemplo el estrés, el famoso origen emocional de las subluxaciones vertebrales que también hemos mencionado más de una vez y que se trata de ese sistema nervioso simpático, ese sistema nervioso de alerta en donde yo estoy generando estrés a mi cuerpo de una manera tan constante que nunca me llego a relajar. Claro. Y ahí también puede llegar a generarse cambios químicos, hormonales y alteraciones en mi columna vertebral y sistema nervioso. Lo dice de una manera tan simple.